arrancar a la clase número 111 y todos con su Biblia en mano, por favor. Adelante, hermana Gloria. Amén, amén. Padre Señor, amados hermanos, ahí estamos, ¿cuántas vidas? 15 ya, 15 familias. Primera de Samuel, capítulo 13. El título está ahí, ya. Guerra contra los filisteos. Vamos a ver si video. Primeramente vamos a pasar al video y anótelo, hermanito, ahí lo que tiene usted que anotar para poder responder, para que En no haya otras, duda. en otras palabras, estamos invitando a los hermanitos a que tomen apunte del video. Amén, de todo lo que hacemos en esa tarde, para que así podamos responder. Después de que Saúl había reinado unos años sobre Israel, hubo guerra contra los filisteos, y el ejército de Saúl acampaba cerca de Gabaa, y los filisteos cerca de una montaña. Cada día los filisteos iban donde los israelitas para hacerles daños y robarles. Los filisteos tenían miles de hombres de guerra y con grandes armas y carros. Eran tantos como la arena que está en la orilla del mar. Mientras que los israelitas eran poquitos y no tenían muchas armas. Así que con mucho miedo los israelitas se escondían en cuevas, pozos sin agua o entre medio de las rocas, ya que los filisteos habían capturado a todos los herreros israelitas, así que ninguno del ejército tenía espada, a excepción de Saúl y Jonatán. Pero los otros soldados estaban armados solo con hondas, hachas, azadones. Eran herramientas de cosecha, por lo tanto era muy difícil ganarle al ejército de los filisteos. Por eso se escondían entre medio de las rocas y cuevas. Pero Jonatán, hijo del rey Saúl, no tenía miedo, ya que él pensaba que podían ganar la batalla. Un día Jonatán le dijo a su escudero: «Ven conmigo». Él sabía que Jonatán tenía un plan secreto, así que le siguió y nadie los vio salir. Comenzaron a subir el camino de la montaña. Podemos llegar hasta el mirador en donde están los atalayas de los filisteos, si tomamos ese atajo entre las montañas. Dios nos ayudará a pasar por entre los guardias y nos dará la victoria. Nada puede evitar que Dios nos proteja. Tú marcha al frente, yo iré detrás de ti. Vamos. Cuando nos vean, si nos dicen que esperemos a que ellos bajen, esperaremos. Pero si nos dicen suban acá, sabremos que esa es la señal de que Dios nos dará la victoria. Después de subir por la difícil montaña, llegaron al lugar donde estaban los guardias filisteos y siguieron avanzando sin miedo. ¡Miren!, gritó uno de los guardias. Los hebreos están saliendo de sus cuevas. Suban acá y les daremos una lección, gritó otro soldado. Esa es nuestra señal. Dios los ha entregado en nuestras manos, dijo Jonatán. Entonces los dos comenzaron a subir por la empinada montaña y al llegar arriba los estaban esperando 20 soldados. Pero Jonatán y su escudero tenían la confianza en que Jehová les daría la victoria. Así que esos 20 filisteos fueron derrotados. Otros soldados vieron la lucha que había entre ellos y se asustaron, así que fueron a llamar a más soldados filisteos para que fueran en ayuda. Pero entre tanto miedo y alboroto, los filisteos comenzaron a confundirse y empezaron a empujarse, a correr de un lado para otro y a pelear uno contra otro. La tierra temblaba como si un gran ejército de carros y jinetes se acercaban a la batalla. Los filisteos cada vez tenían más miedo. Jonatán y su escudero se dieron cuenta de que Jehová estaba con ellos. Entonces todo el ejército que estaba con Saúl, más todos los soldados que estaban escondidos entre las cuevas y rocas, se dirigieron donde estaba Jonatán, y todos se dieron cuenta de la bendición que Jehová les había dado. Los ayudó a ganar la batalla. Hoy el Señor nos ha rescatado. Entonces Jonatán y su escudero estaban muy contentos por la victoria que Jehová les había dado. Nadie podía impedir que Jehová los salvara. Vamos ahora. Amén, ¿me escuchan? ¿Sabe? Amados hermanos, abran su Biblia en el capítulo 13, Primera de Samuel 13 y 14. Vamos a ver ahora entre la diferencia entre la guerra y
la batalla. Hay diferencia, amados hermanos. La batalla es algo corto, pero la guerra es algo grande. Podemos ver ahí la diferencia. Dice, ¿qué es una batalla? Una batalla se podría definir como un combate entre dos o más contendientes en donde cada uno de ellos tratará de derrotar a los demás. La guerra es la lucha armada prolongada entre dos o más naciones ya en cantidad, ya, durante la cual se produce diversas batallas. O sea, es en cantidad la guerra. Ya, vamos ahora. ¿Qué nos dice capítulo 13? Capítulo 13, amados hermanos, nos muestra. Pero vamos a ir al mismo libro, capítulos 7, verso 13 y 14. ¿Qué nos dice en la palabra? Capítulo 7, verso 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. El 14 dice, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los de Israel, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró todo territorio de la mano de los filisteos. Hubo paz entre Israel y los amorreos. ¿Qué nos dice en este capítulo 7, verso 13 y 14? Cuando estaba de juez, no había rey, había una paz, porque ya con lo que Samuel había estado ya de juez, había una paz entre estas naciones. Pero aquí en el capítulo 13 ya se levanta el enemigo. No había paz. Se levanta el enemigo en el capítulo 13, dice, y se levanta con cuántos hombres, con cuántos carros esados. Esos carros esados vemos ahí. Vemos que están con caballos. Aparte los hombres, son 30,000 carros esados tenía filisteos. Los filisteos estaban bien preparados. Los filisteos tenían 6,000 hombres, y dice que era como la arena del mar. ¿Y cuántos hombres había de parte de los israelitas? 3,000. 2,000 estaban con su papá Saúl, y con Jonathan estaban 1,000. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? ¿Qué pasó? Mire, cuando el rey o el presidente o el encargado de casa, podemos decir en nuestros hogares, no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios, todo va declinando, todo va bajando. La palabra dice, amados hermanos, que tenían hombres, pero le seguían de miedo. Cuando el hombre, los filisteos estaban bien armados, tuvieron miedo y no tenían arma ellos con qué defenderse. Tenían que ir a los filisteos a que le hagan una daga, a que le hagan una espada, hacerle armas para pelear. ¿Qué tenían en la mano? Ellos solamente tenían hachas, asadones y hondas. No estaban preparados para enfrentarse esta guerra, esta batalla tan grande. No podían, porque imagínense con 30,000 carros bien forrados, con todos sus armamentos de pelea, de lucha, de derrotar al enemigo. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Aquí vemos que nuestro rey, este varón llamado Saúl, no tenía temor de Dios. Pese que en los anteriores capítulos nos dice que el Señor le dotó de su espíritu. Pero si este varón iba a tener temor de Dios, iba a ser conducido en el temor de Dios, no iba a ocurrir de todo esto. Porque delante del Señor no es con nuestra batalla, no es con armas, armarnos y pelear, no.
vemos la victoria que al último de este capítulo 14, hermano, nos da victoria mire, cuando tiembla la tierra, cuando se enfrentan los entre filisteos y los entre filisteos se van matando. ¿Qué hace los hebreos? Solamente tienen temor. Mire, viendo tanta cantidad de personas, los carros bien blindados, bien equipados, ¿qué hicieron los israelitas? De los 3,000 quedaron de los 3,000 varones quedaron solamente en 600 hombres para pelea. Y contra 6,000, imagínense, era un montón. Pero, ¿qué vemos aquí? En el capítulo 13, dice el verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaba en extremo, porque el pueblo dice mucho, se escondían en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Tenían miedo y se escondían. Pero si este grande comandante que estaba el rey Saúl iba a decir en el temor de Dios, iba a decir, nosotros vamos a vencer, vamos a ir. Y vemos en el capítulo 10, en el capítulo 13, verso 10, 7 días que no estaba ahí Samuel, solamente estaba Saúl y toda la gente. ¿Qué hizo? ¿Qué desobedeció? Su tarea no hizo bien. La tarea del sacerdote, él lo hizo. ¿En qué sentido? Levantó un altar, ofreció holocausto al Señor. Muchas veces nuestras tareas, amados hermanos, nos da Dios nuestro talento, y si nosotros queremos abarcar otro talento también y queremos hacer cosas que no conviene a Dios, no nos va a ir bien. Por eso dice el verso, ahí el verso 9, dice, entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. El 10, y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me dispersaba. Mire, no podía controlar al pueblo. ¿Se acuerdan que este varón no ha sido escogido por Dios? Saúl no ha sido escogido por Dios. El pueblo lo escogió. Ahí está su rey. Un rey hermoso, de todo detalle hermoso, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estaba su pensamiento? ¿Dónde estaba su corazón? No amaba las cosas de Dios, por eso ya se puso a hacer ya de miedo, pues levantó el altar. El verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Mire cómo le contesta, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Le quitó su tarea, su deber, amados hermanos. Mire cómo es cuando hay desobediencia al Señor. ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde están los decretos para el papá, la mamá, para los hijos? Está aquí la palabra de Dios. Mire, este varón desobedeció y le quitó su reinado. ¿Se acuerdan que a Elí le dijo también, ¿estaba de acuerdo esto? Ni tu hijo va a ser sacerdote, nadie va a ser, todo te voy a quitar. Y así fue. Lo mismo ocurrió, ni tu hijo, ni Jonathan va a reinar, nadie va a ser otro que ya el Señor tiene escogido. Por eso, amados hermanos, es bueno siempre obedecer. Dice ahí, mire, los 6, aparecieron con 600 hombres con Saúl. Y había, ahora el verso 14, amados hermanos, vamos a ir al capítulo 14. Aconteció, dice, ahí se levanta el hijo es más sabio. Es el hijo, su hijo es el hijo mayor.
¿Ya? Ahora, mire, dice que los filisteos tenían la tarea de hacer hacían sus armamentos a todo dar, pero Israel no tenía sus armamentos, solamente tenía el rey y su hijo, tenía solamente la espada, no tenían más. A ciencia cierta eran dos armas de pelea, no tenían más. El verso 14 dice, aconteció que Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su criado que le trajera las armas, ven, y se pasaron la guarnición de los filisteos que está aquel día, y no lo hizo saber a su papá. Mire, se pasaron, no hicieron saber. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? No lo dijo papá, estoy yendo a pelear o voy a ir a pelear contra los filisteos. No, amados. Así que, ¿por qué no le pidió permiso? Porque su papá era necio. Necio era el que veía que su papá no tenía, hacía locamente las cosas, pero no tenía temor de Dios. Pero este varón, Jonatán, se armó de tanta pelea que tenía que armarse ahí con tantos filisteos. Dijo, ven, vamos, con su criado, con su ayudante, dijo, vamos a pasar y vamos a subir. Dios nos va a dar victoria. Dios nos va a dar victoria porque Él es el que nos va a ayudar. Y dice la palabra que ahí dice, y ahí al sobrino de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, llevaba el efod y se encontraba junto a Saúl, que ese es el uniforme de efod, así como chaleco especial. Ya ese es efod, vayan conociendo, amados hermanos, amén. Y dice la palabra que subieron, vamos a ir, el verso 5 dice, uno de los peñascos, verso 14, 5 dice, uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micnamas, y otro al sur, hacia Gab. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Vemos la fe ahí. Vamos a trepar porque ellos estaban atalayas, o sea, ellos estaban vigilando. Todos veían de una montaña, todos veían cómo se ocultaban los hebreos, se ocultaban, pero este varón, este joven se levantó y fue con su ayudante. El ayudante dijo, bueno, tú vas adelante, yo voy de tu atrás. El Señor nos dé victoria. La victoria no era de Jonatán ni de su ayudante, es la fe que pronunciamos cada día nosotros. Y cada día tenemos que hacer también contra estos enemigos que se levantan en este tiempo. Por ejemplo, amados hermanos, tenemos enemigos contra las pasiones desordenadas, tenemos enemigos contra los recuerdos del pasado, enemigos que hay, digamos, ahí que la moda hoy en día así se presenta para la señorita, para el niño. Siempre quiere la desobediencia. El papá dice, no hagas esto, el hijo lo hace, la hija lo hace. No vas a ir a tal lugar y lo va. Entonces, de eso es desobediencia. Hoy día hay los filisteos espirituales, los amonitas y todos los enemigos de ese tiempo. No eran solamente en ese tiempo, están dormidos, ahora son espirituales. Los enemigos de nosotros son espirituales. Y este varón, Jonatán, da victoria. Cuando trepan, dice, a ver, ¿qué nos dice? Suban, dice. Y subieron a ese monte, amados hermanos, y la victoria era de Dios. No se olviden que solamente tenía una lanza. Y dice ahí, y subió Jonatán trepando con sus manos y con sus pies. Y tras él iba su ayudante de armas. Pelearon contra los filisteos, derribaron a cuántos hombres, mire, solamente eran 2, derribaron a 20 ya, derribaron a 20 varones allá arriba, pero no era la victoria de él, sino era la fe que había en él y Dios actuó. Y dice, hubo pánico en el campamento de los filisteos, estaban atemorizados y la tierra tembló. Mire, ¿quién hizo temblar la tierra? ¿Se acuerdan ahí en el capítulo que la tierra tembló, amados hermanos, en el capítulo 7? Cuando la tierra empezó a temblar
dice, ¿no? Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, capítulo 7, verso 10, y aconteció que mientras sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas el Señor tronó aquel día con gran trueno sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispa, le siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra, ahí ya ponemos la piedra de una señal, y lo mismo ocurrió en este lugar. Empezó a temblar la tierra, consternados. Mire, los enemigos no sabían qué van a hacer ahí, no, entre de temblar la tierra, y dice, la multitud iba de un lado a otro. Y al ver esto, Saúl dijo a sus hombres, vamos a pelear. Mire, dice 100, cuando ya su hijo subió y no sabía que su hijo ha ido. Dice, vamos a pelear, dice. Cuando llegaron al lugar de la batalla, vieron que la espada de cada uno estaba contra su compañero y había gran confusión. Entre ellos se mataron, entre los filisteos. ¿Cómo es? ¿Cómo da Dios victoria, amados hermanos? No podemos dudar del Señor. Ahora podemos, pero ese Dios es de cuántos años atrás. No, amados, ese es nuestro Señor de nosotros también este día. Este día, en este tiempo del fin, es también de nosotros, nuestro Dios, que nos va a defender si nosotros estamos en obediencia. Porque de nada vale cuando estamos en desobediencia, amados hermanos, no sirve de nada. Dice, los hebreos no habían comido nada, porque Saúl, ¿qué dijo? Que no coman. Mire, la gente no lo seguía, los hijos de Israel no lo seguían con amor, les seguían por miedo, los amenazaba. Eso no sirve, así no sirve, amado, servir al Señor en ese sentido. Dice que no comieran. Y los hebreos no habían comido nada, dice, ¿no? Porque Saúl mandó, llegaron al pueblo, un bosque, vieron que había miel en la superficie, pero no se animaron a comer por no desobedecer. Pero su hijo no sabía que había mandado ese decreto que no coman nada. Pero Jonatán dice, no sabía de lo que su padre había hecho. Así que comió de la miel. Ahora, por comer de la miel, a su hijo lo quiso matar. Mire, ¿qué rey? A su hijo propio quería matarlo. Y más adelante vamos a ver cuánto odio tiene contra su prójimo, contra David. Saúl venció a todos sus enemigos. Venció, pero la victoria era de Dios. Dice, Saúl venció a todos sus enemigos contra Moab, contra los hijos de Amón, contra los Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Así libró a Israel de cualquier que saqueaba los saqueaba, lo tormentaba. Pero la victoria siempre era de Dios. Porque Dios lo que ha prometido a su pueblo, a su iglesia en este tiempo, amados hermanos, es cuidar, proteger. Y si nosotros salimos de la cobertura, de la protección de Dios, vamos a tener consecuencia. Vamos a tener consecuencia. A la larga o a la corta vamos a tener consecuencia. Y Saúl tenía dos hijas mujeres. Vamos a ver el capítulo 14, 49. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisua. Y los nombres de sus hijas eran, el de la mayor era Merab y el de la menor era Mical. No se olviden que Mical, amados hermanos, es la esposa, ya más adelante, la esposa de David. Fue el nombre de su mujer. Fue una de las primeras esposas del rey David. Era el nombre de aquel general, dice, de Ner, del tío de Saúl. Ya, así que, amados hermanos, el verso 52, el último verso del capítulo 14, dice, y hubo guerra encarnecida contra los filisteos. ¿Qué es esa palabra? Siempre hubo guerra. Mire, eso no se acabó. Mire cómo es en el tiempo de Samuel, todavía paz, porque Samuel adoraba
amaba, respetaba, servía a Dios. ¿Se da cuenta? Servía, amaba a Dios. Pero este varón, no. O sea, era sano, no amaba al Señor. Por eso dice, hubo grande guerra encarnecida contra los filisteos. Todo el tiempo de Saúl y todo lo que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, dice, lo juntaba consigo. O sea, amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra en esto. ¿Qué enseñanza nos da estos dos capítulos? Nos da la enseñanza de temer a Dios y no hagamos las cosas que Dios no nos mandó. No nos mandó. Muchas veces nosotros queremos actuar locamente. Porque le dice, locamente has hecho. No deberías hacer así, le dice Samuel a Saúl. Es interesante. Si no hubiera sido la fe de este joven, dijo Jonatán, ¿qué hubiera sido? Hubiera exterminado. Porque este varón, rey Saúl, no, la gente le seguía por temor. Tenía miedo la gente a él. ¿Se acuerdan que cuando agarró dos bueyes y lo destrozó? Y digo, igualitos voy a hacer sus bueyes, si no, igual voy a hacer a sus bueyes si no están ustedes conmigo. Y la gente por miedo. Todo es servicio de miedo y no sirve así. Tienes que servir al Señor con paz, con alegría, con gozo, directo ahí, siempre la alabanza en todo lo que hagamos, hagámoslo con gozo, no con miedo ahí. No, amados hermanos, amén. Vamos a ir ahora con el texto para memorizar. Un texto también hermoso, un texto, verdad, que el Señor es varón de guerra. Mire, varón que es no de batalla, de guerra, que siempre está peleando contra los adversarios. Vamos, hermana Caroline, ¿con qué vamos? Natalie, ¿estás ahí? Adelante, Natalie. Anita. Adelante, manita. Voy a decir el verso y luego todos los hermanitos vamos a decir al mismo tiempo. Dice así este verso para memorizar. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Éxodo 15:3. Amén. Cuando estés en problema, en tu colegio, en tu casa, haya problema de todo, este verso no te olvides, hermanito. No te olvides, el Señor es varón de guerra. El Señor es su nombre. Ese verso, Éxodo 15:3, es tu arma para pelear contra los adversarios. Ese es nuestro armamento, como una espada al enemigo, decir, yo tengo un Señor, un varón de guerra. Es su nombre, yo soy de los ejércitos. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena de opresión, toda cadena de enfermedad, toda cadena que aflige a mi familia, a mis papás, en tu colegio, en donde sea, amados hermanos. Esta palabra no te olvides, grábalo en tu corazón. Y cuando no haya Biblia, amados hermanos, esta palabra va a ver que vamos a tener que pronunciar. Por eso los textos para memorizar nunca se olviden, márquenlo y cada día repítanlo en su casa, en su colegio, donde vayan. Porque estos son, si en el tiempo de Saúl no había armamento físico, no había espada, no tenían espada, no tenían lanzas afiladas, solamente tenían quizá ahí unas cuantas cositas, instrumentos de sembrar, pero nosotros tenemos este instrumento en este tiempo. Este es nuestro instrumento. Pero ¿cómo vamos a pelear? Vamos a golpear al enemigo con esto, así como, ya te mato. No, amados, es la palabra memorizada, es la palabra que nosotros tenemos que pronunciar en cada momento. Cuando estés enfermo ahí en tu casa, estés enfermo en el hospital o donde sea que estés, decir, yo tengo un Dios varón de guerra y ninguna enfermedad me va a atacar, ninguna enfermedad me va a destruir, nada me va a hacer daño porque yo tengo un Señor varón de guerra y yo soy el que soy de los ejércitos, es su nombre. El enemigo va a temblar, va a huir de cuando tú pronuncies con fe, así como este varón Jonatán dijo, vamos a ir, el Señor nos va a dar victoria.
Así tenemos que ser. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo al enemigo. Amén, hermanos, vamos a orar. Ahí donde están, inclina tu rostro. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta porción de la palabra, Señor, nos anima, nos da fuerza, Señor, de pelear contra nuestros adversarios. Tiempo, Señor, hay desánimo, muchas veces a los papás, pero más tú eres, Señor, varón de guerra, y tuyo es nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, te entrego a cada familia, Señor, en tus manos, cada niño, niña, Señor, cada señorita, joven, en tus manos, Señor, los maestros también en tus manos, papito amado. En el nombre de Jesús, Señor, cuando haya problema, empiece a temblar ese lugar, Señor, para que tus adversarios empiecen a caer, empiecen, Señor, a hacer guerra contra ellos mismos, porque tuya es, Señor, la venganza, la victoria, Señor. Si estamos de pie, estamos vivos, Señor, a través de todas estas enfermedades que pasó la pandemia y de lo que va a venir, es por tu grande misericordia, Señor amado. Porque cuántos niños, cuántas familias, Señor, adineradas, han perdido, Señor, sus vidas, pero más nosotros en ti hemos confiado, porque tú eres, Señor, nuestro estandarte, tú eres el Rey de Reyes, nuestra vida, Señor, está escondida en ti. Bajo tu sombra, bajo tu abrigo, Señor, estaremos siempre, en el nombre de Jesús. Y los niños dicen, amén. Amén. Así que, Amén. ¿cuántos tienen miedo a la noche? Amén. ¿Cuántos tienen miedo? Oh, ¿tienen miedo a la noche? No. ¿Cuántos tienen miedo de salir? Y de fe luché